palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí. Hable, varón, hable. Dios me le bendiga, amados oyentes, hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con ustedes. Esta es nuestra intención, nuestro deseo y nuestra voluntad, que el Dios Altísimo bendiga su vida, la de su familia, la de sus naciones, la de sus congregaciones y la de sus comunidades. Que Dios bendiga a las naciones y que haya un despertar de Dios. Esa no es vuestra voluntad. Una vez más, como todos los lunes, nos comunicamos con ustedes a través de su programa Enseñanza y Reflexiones a la Luz de la Biblia. Su hermano y amigo Marcial Carrión le da la bienvenida y le agradece su audiencia. Bendecido sea el nombre del Señor. Hagamos una oración al Dios Altísimo para que en esta tarde Dios nos dé entendimiento, sabiduría de su palabra, y que las palabras que oigamos y digamos sean para bendición de nuestras vidas, de nuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Padre amado y Dios eterno, te bendecimos, te damos gloria y honra, Señor. Tú eres Dios omnipotente, a tu nombre sea la gloria y la honra en todo tiempo, en todo momento y lugar. Te bendecimos, Señor. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Padre amado y Dios bendito, bendice a cada hermano, a cada vida. Guía nuestros pasos. Bendice a tu pueblo de manera especial. Señor, que veamos tu gloria, que tú envíes un despertar, un avivamiento, que tú bendiga a cada vida, a cada alma, y que tú salves. Y sobre todas las cosas, que tú nos des temor a tu palabra. Gracias te damos, Señor y soberano Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hay una porción de la palabra, mis amados hermanos y amigos, que yo quiero que leamos en esta tarde. Está en el Salmo 119, versículo 5. Dice así: ojalá fuesen ordenados mi camino para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendieses todos tus mandamientos. Palabra sabia esta. Solamente nuestros pasos se ordenan a través de la palabra de Dios. Solamente el Espíritu Santo es que puede ordenar nuestros pasos. Y ese ordenamiento de nuestros pasos, nuestro caminar, es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Que ella sea nuestra guianza siempre, amados hermanos y amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, en la semana anterior tratábamos en esta serie de estudios que estamos dando sobre historia de la Biblia. Estos estudios sobre historia de la Biblia tratamos de que sea desarrollado en varios aspectos, porque hablar de la Biblia es hablar de un libro. Tratamos de que sea que contiene diversos géneros literarios y sobre todas las cosas lo que es una palabra que es la única, infalible e inerrante palabra de Dios. Esa es la Biblia. Puesto que nosotros nos identificamos con esta escuela de pensamiento que sostiene que en la Biblia hay lo que se llama una inerrancia, es decir, que la Biblia no tiene error. Podrá ser que en alguna versión más o menos producto de la intervención del elemento humano, porque puesto que el elemento humano, los hombres somos imperfectos, allá quizás se omita o se diga una palabra, pero en realidad la Biblia es lo que es. La Biblia es la palabra de Dios. Y aún podemos decir que pese a las diferencias que pueden estar contenidas en una u otra versión, el mensaje esencial de la palabra de Dios es el mismo en todas las versiones. Ya se enseña lo que se llama a un Dios todopoderoso, a un Dios de amor, y se le enseña al hombre en todo lo que es pecado, de cuáles cosas el hombre debe apartarse para vivir una vida recta ante Dios. En toda ella está lo que se llama el amor contenido, el amor a Dios, el amor al prójimo. Podrá haber una u otra diferencia de estilo, de interpretación, y la omisión o inclusión de una determinada palabra o palabras. Pero siempre Dios ha preservado, pese a la diferencia que podría haber entre los hombres, el mensaje esencial de su palabra. Eso es lo que hace a la Biblia algo que un libro perfecto, y el cuidado y la guianza que tiene un Dios perfecto y santo de que su palabra se preserve. O sea, los mandamientos esenciales y el objetivo principal de las escrituras de la Biblia, en ninguna versión está obviado, porque Dios quiere esencialmente eso, que los hombres sean salvos, porque un versículo bíblico, que es el versículo más mencionado, el cual más se ha predicado y el cual más se ha escrito sobre la Biblia, que es San Juan 3:16, donde dice que de tal manera, en el Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea, que ese mensaje esencial, el mensaje de salvación, del amor de Dios, de un Dios que vino a entregarse, a humanizarse, a hacerse hombre a través de la persona de Jesucristo, para que los hombres sean salvos, no se pierde en ninguna versión. O sea que el contenido, el propósito principal, se mantiene intachable, se mantiene ineludible, se mantiene, podríamos decir, incólume, se mantiene. El deseo de Dios y el plan y el objetivo de Dios. Y está salvando al pecador, lo está salvando en las ciudades, lo está salvando en los campos, lo está salvando en los mares, en los ríos, en lugares diversos, en los desiertos, en los lugares más apartados. Hoy en día podemos ver y se puede decir que
que Satanás está haciendo su obra. Sí, Satanás está haciendo su obra, pero Dios está haciendo su gran obra, porque el Espíritu Santo está siendo derramado y muchas vidas están siendo salvadas, están viniendo al encuentro con Jesucristo. Entonces, en este programa, especialmente en esta serie de estudios sobre historia de la Biblia, queremos que como creyentes en la fe de Jesucristo y aún aquellos que no sean creyentes, vean el origen de la Biblia, su propósito y decirle esto conlleva que el análisis y hablar de algunos aspectos históricos, lingüísticos, culturales, religiosos y de diversas índoles. Por eso es que solamente en este programa, en esta serie de estudios, no solamente nos enfocamos en la historia de la Biblia, sino cuáles factores influyeron en el desarrollo de la Biblia, aspectos de índoles políticos, de índoles culturales, de índole lingüístico, económico. O sea, que por eso, aunque vamos a la Biblia como si la estamos vinculando a que en esta parte la hemos estado vinculando que a los lugares geográficos y a las condiciones que se daban. Y para decir esto, hablábamos las semanas pasadas y hablábamos de los diversos nombres de Dios y decíamos, para recordar y reforzar el conocimiento y refrescar, por decirlo así, la memoria de nuestros amados oyentes, que decíamos que en Canaán el principal Dios era Él. No aparece en las versiones, este nombre no aparece en las versiones castellanas, no aparece solamente en las Biblias hebreas, aparece Él, que Él era el principal Dios de Canaán. Y decíamos la semana pasada que en Canaán existía lo que se llama el politeísmo, y que al existir el politeísmo, no solamente en Canaán, sino en Egipto y en otros lugares de la media luna fértil, en Asiria, en Babilonia, en Siria, etcétera, etcétera, allí se daba el politeísmo, existía el politeísmo. Y decíamos que el politeísmo tenía una característica que es lo que se llama el enoteísmo. El enoteísmo es que en el conjunto de dioses del lugar, o sea, el panteón, existía una diversidad de dioses, pero que había un dios que era el dios principal. Y allá en Canaán existía ese dios llamado Él. En el primer nombre que se le da al dios verdadero es Él, y se le decía el Elohim, o sea, el poderoso Elohim. Esta palabra Elohim ha suscitado mucha discrepancia, porque esta palabra Elohim tenemos que entender lo siguiente, que cada idioma tiene su propia gramática y su cultura, y de acuerdo a los oyentes. Entonces, ¿qué acontece? Nosotros para una palabra, a la palabra nosotros que hablamos el castellano, nosotros por lo regular una palabra la pluralizamos añadiéndole la S. La S se utiliza para pluralizar un nombre o sustantivo o artículo. Pero, ¿qué acontece? Este idioma que se hablaba en aquel entonces, el arameo, si se puede decir así, o el cananeo, Elohim se utilizaba tanto para el plural como para el singular. Elohim podía significar Dios para referirse al Dios verdadero y Dios único, pero también Elohim se utilizaba para una deidad falsa o un ídolo. Pero también este concepto tenía otras connotaciones. Elohim también se utilizaba para designar a un general del ejército, a un caudillo, a un terrateniente o a un juez o a una persona de gran influencia. Se utilizaba esta palabra, la palabra Elohim, pero también se utilizaba para el plural y para el singular. Una notable diferencia con el español. Entonces, ¿qué acontece? En nuestra versión española, por lo regular, nosotros no vamos a ver la palabra Elohim, pero la palabra Elohim aparece bastantes veces en la Biblia hebrea aparece la palabra Elohim. Aparece muchas, pero muchas veces esta palabra, la palabra Elohim, una infinidad de veces aparece esta palabra, que en nuestras versiones españolas no se ve esta palabra, la palabra Elohim.
tenemos lo siguiente, mis amados, hablando de esta palabra, de la palabra Elohim, y es lo siguiente, que la palabra Elohim aparece bastantes veces en la Biblia. Si observamos esta palabra, donde primeramente se ve es en el libro de Génesis, que aparece la palabra Elohim. La palabra Elohim aparece relacionada con Dios cuando se dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, se utiliza la palabra Elohim. Algunos de los oyentes tendrán lo que se llama el diccionario Strong. Aquí en los estudios nosotros estamos utilizando diversas versiones de la Biblia, y una de ellas que tenemos es la que se llama la versión Reina Valera con los números Strong. En esta versión Reina Valera también aparecen los llamados números Strong, que es un sistema de referencia en el cual se numeraliza la palabra tanto en hebreo como en griego. La que fueron el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, está con la letra H y está numerada en su orden de aparición y alfabético cada palabra. Y en ella está lo que se llama la palabra Elohim. Esta palabra, la palabra Elohim, está numerada en el diccionario Strong con H430. Si alguno de los oyentes tiene este diccionario, el diccionario Strong, que es una herramienta de estudio que tanto le permite al lector ver la significación de una palabra en español como en hebreo. Y en idioma hebreo se utiliza la palabra Elohim, que es el término más antiguo, que la versión Valera y las demás versiones transliteran, es decir, traducen como Dios. Esta palabra Elohim está con H430 y aparece el uso de esta palabra en 2200 versículos de la Biblia. Aparece la palabra Elohim. Pero usted dirá y se preguntará, quizá, si no es quizá un estudiante muy avesado de las escrituras, y dirá, pero esto no está en mi Biblia. Recuérdese que usted utiliza, y yo, al igual que yo, utilizamos una versión en española. Yo le estoy hablando de una versión para estudio que se llama la Reina Valera 1960 con los números Strong. Para los hablantes de habla inglesa también existe lo que se llama la versión King James con los números Strong. Y así hay diversos tipos de Biblia y traducciones que son para especialistas y gente conocedora de las escrituras, o cualquier estudiante, cualquier persona puede adquirir en una librería cristiana este tipo de Biblia de estudio, y allí usted puede ver la significación que tenía una palabra, que tenía una palabra en hebreo que significaba, como también lo que significaba en griego. También puede hacerse uso de un diccionario como son el diccionario Strong o el diccionario de Vine, el diccionario de hebreo bíblico de Chávez, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de herramientas para eso que son muy importantes, porque desde allí, a través del conocimiento de estos idiomas o la significación que en el idioma original en que fue escrita la Biblia, esto es en el hebreo, en el arameo y en el griego común, en el griego koine, se puede hacer lo que se llama una mejor interpretación, porque allí se hace uso de lo que se llama la hermenéutica, la interpretación correcta, cuál fue la palabra que quiso significar, y eso conllevaría al lector a hacer lo que se llama una buena exégesis correcta, adecuada y pertinente, y por lo tanto va a haber una mejor explicación del texto y su comprensión, por ende, y también va a haber que una mejor explicación del texto a los oyentes, a los cuales le querramos anunciar las verdades bíblicas. Entonces, ¿qué acontece? Esta palabra Elohim se utilizaba, pero también hay otras palabras que se utilizaban para definir a Dios, que son las palabras más comunes de la antigüedad. Por ejemplo, hay otra palabra que es la palabra Eloa.
esta palabra, la palabra Eloa, es una palabra aramea. Esta palabra aparece un total de 99 veces. Esta palabra, dicho sea de paso, también hacemos la aclaración que de Eloa también viene la palabra Alá, que es más bien, viene la palabra, que es la palabra Alá, que es la forma de decir Dios en árabe. Eloa era una palabra aramea. Entonces, ¿qué acontece? La palabra Eloa, que se utiliza también para significar Dios, se utiliza en el Pentateuco, aparece 2 veces. En los libros históricos, esta palabra aparece 28 veces. En los profetas menores aparece 49 veces. En los profetas mayores 19 veces. Y aparece una sola vez en los profetas menores. Esto es en el libro de Habacuc, en su capítulo 3, versículo 3. Aparece esta palabra, la palabra Eloa. ¿Qué acontece? ¿Por qué es importante conocer esto? Es importante, aunque no imprescindible. Para la salvación solamente se necesita aceptar a Cristo como Salvador y vivir una vida sumisa y obediente a la palabra de Dios. Para la salvación se puede ser hasta analfabeto, se puede ser pobre, lo más denigrante, y se es salvo. Eso es lo principal. Pero cuando se habla de la enseñanza e interpretación de las escrituras, es bueno conocer ciertas reglas. ¿Ciertas reglas de qué? De hermenéutica y de interpretación correcta. Si no hay reglas, vamos a llegar a conclusiones erróneas. Si no hay reglas y leyes de interpretación, vamos a llegar a conclusiones erróneas. Y desgraciadamente hay muchas personas erradas en su interpretación de las escrituras porque ellos han su propia regla y ellos dicen que el espíritu, pero el espíritu es muchas veces lo que ellos piensan o lo que ellos creen, que muchas veces sus pensamientos están muy, pero muy divorciados de la correcta interpretación de la palabra. Ellos dicen que el espíritu, y el espíritu es ellos, su opinión. No, pero existen leyes y reglas de interpretación bíblica dadas por las mismas escrituras. Y si nos apartamos esas leyes de interpretación bíblica, vamos a caer en enseñanzas erróneas y en opiniones y decisiones desacertadas. ¿Qué acontece en cuanto a esto, mis amados hermanos? Que hablábamos de tantas cosas de los nombres de Dios, y uno de los tantos nombres que hablábamos de Dios era Elohim, que aparece 2570 veces esa palabra en la Biblia y aparece en 2200 versículos esta palabra. Y hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, hablamos de Israel porque Israel, la Biblia fue escrita en hebreo porque es a ellos, a los judíos, a quienes Dios se les revela. Entonces, ¿qué idioma hablaban los judíos? Los judíos hablaban el hebreo, que es su lengua natal. Y al ellos hablar hebreo, esta es su lengua natal, y Dios se les revela en esta lengua. Entonces, ¿qué acontece? En Canaán existía una multiplicidad de dioses. Existían muchos dioses, una diversidad de dioses. Entonces, ¿qué acontece? ¿Qué acontecía allí? Que a ese Dios, él se mezclaba con otras palabras para darle una distinción. Para decir que Dios era eterno o omnipotente, se utilizaba la palabra Elohim, como decíamos anteriormente. Pero también se le decía el Shaddai, que era el Dios omnipotente. Esta palabra, el Shaddai, está con la numeración de H7706, o sea que en el diccionario Strong aparece con este número 7706, perdón, y el Todopoderoso. Y esta palabra Shaddai
en la Biblia hebrea aparece en diversos versículos. ¿En cuáles versículos aparece? Aparece en el libro del profeta, aparece 46 veces hablando con respeto a Dios. Hablando con respeto a Dios aparece 46 veces y aparece en Joel 22:5, Joel 24:1, en Isaías 13:6, en Job 37:23, en Job 22:25, en Joel 1:15, en Job 22:23, en Job 6:4, en Job 5:17, en el libro de Ruth capítulo 1 versículo 21, en Malaquías 3:15 y en Malaquías 3:18 aparece 2100 veces, aparece esta palabra. Pero hablando más de Israel y su llegada a Canaán, que eso va a tener una importancia en el desarrollo de los acontecimientos bíblicos. Cuando ellos llegan allí, a aquel lugar, a aquella tierra llamada Canaán, ellos van a tener una relación con otros pueblos, y esos otros pueblos eran adoradores de otros dioses o deidades. Ellos van a tener relaciones con otros pueblos, y eso lo podemos ver mayormente en la etapa del libro de los jueces. Ellos van a tener relaciones con pueblos tales como los sidonios, los amorreos, Mesopotamia, con los cananeos, con el fereceo, con el heveo, con el jebuseo, con los filisteos, con los eteos, con los amalecitas, amonitas, moabitas y edomitas. El pueblo de Israel va a tener contacto con estos dioses o deidades, y eso va a afectar la relación de ellos con Dios, con su Dios, porque hay en determinado momento de la vida de Israel que vamos a ver que Israel se va detrás de esos dioses, de esas naciones, que caen en la idolatría, porque el contacto cultural, el contacto político, el contacto económico con estos pueblos hace que en determinado momento Israel sea influido por la costumbre de esos pueblos, adoptando a sus dioses, apartándose de Jehová, el Dios verdadero, y juntándose con otros dioses. Entonces, ¿qué acontece? Israel está rodeado de naciones paganas, de naciones idólatras y politeístas. Entonces, ¿qué acontece? Recordemos que a aquel hombre llamado Abraham, a Abraham se le hace un llamamiento a ser un testigo de Dios. Abraham está llamado a testificar, y cuando a Abraham se le hace el llamamiento desde allá, y por eso hablábamos de estos lugares llamados Ur de los Caldeos o Mesopotamia, que es el lugar de origen de Abraham. Abraham, Dios lo llama de en medio de una familia pagana. Abraham viene del paganismo. La familia de Abraham eran personas politeístas que creían en diversos dioses y deidades, y en medio de allí Dios se revela a este hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Lo llama a que Dios, a dar testimonio del Dios verdadero. Y el padre Abraham sale en esperanza contra esperanza, y Dios le dice a él que lo va a bendecir y que va a hacer de él una nación grande. Pero Abraham era ya un hombre entrado en edad, tenía 70 y tantos años cuando se le dice que se le va a dar un hijo, y Abraham tiene que esperar 25 años aproximadamente para ver el cumplimiento de la promesa de ese hijo. Ya cuando Abraham llega a ver ese hijo, ya Abraham tiene una edad avanzada, tiene 100 años de edad, y su esposa Sara ya tenía 99 años, o sea que la mujer da a luz a una edad de 99 años, y él se convierte en padre de su hijo primogénito, de su hijo Isaac, porque ya él había tenido otro hijo que era Ismael. Ismael no era el hijo conforme a las promesas de lo que Dios le había dicho, sino que más bien que Ismael sale por un desespero de Abraham, y ellos recurren a la costumbre que había en aquel entonces, en aquel pueblo, porque hablar de estos pueblos, de los diversos pueblos del mundo, pero en este contexto de estos pueblos que estamos hablando, existía la costumbre de que si un hombre no tenía hijo, este hombre debía de tomar una de las criadas,
y la esposa tomaba una de las criadas. Esa criada convivía con el hombre, con el padre de la familia o con el amo. Entonces esta criada daba a luz, detectaba que el niño, entonces se lo entregaba al ama, o sea, a la esposa. Entonces Abraham toma una mujer más joven llamada Agar, la egipcia, y se llega a Agar por sugerencia de la esposa de Abraham, porque ya se veía vieja y ella veía que la esperanza, la promesa tardaba en llegar. Entonces, ¿qué acontece? Agar tiene un hijo llamado Ismael, pero luego entonces Sara, que era la esposa de Abraham, tiene también otro hijo. Entonces ahí llega un conflicto en este hogar porque hay dos hijos. Hay uno que es según la promesa y otro conforme a la carne. Entonces, ¿qué pasa? Se plantea un problema de herencia y también un problema de dos mujeres en la misma casa. Aunque hay que ver que en ese entonces existía lo que se llamaba, era permitido al hombre tener una múltiple cantidad de mujeres, tener lo que se llamaba un harén. La poligamia era algo que era permitido para el hombre, aunque a la mujer solamente era la monogamia. El hombre podía tener tantas mujeres como él pudiese mantener, y mientras más rico fuese el hombre, más mujeres podía tener. Esto conllevaba a que tuviese mayor cantidad de hijos, y al tener mayor cantidad de hijos, pues tenía, preferiblemente lo querían los hijos varones, porque eran preparados para la guerra, esto le daba más respeto, pero también este hijo varón podía tener más hijos, porque esos hijos que tuviese ese hijo varón iban a engrandecer la familia, porque esa familia iba a estar formada por múltiples personas, y de esa cantidad múltiple de familias se formaban lo que se llamaban los clanes o agrupamientos familiares, un grupo de familia que tenía un progenitor común, varios hijos varones, hijos de un mismo padre. Esos hijos formaban varias familias, entonces esa familia formaba lo que se llamaba los clanes. Esa agrupación de clanes es después lo que va a dar origen a lo que se llamaba las tribus. Las tribus estaban formadas por un conjunto de clanes. Entonces, ¿qué acontece? Esto pasa en la historia de Abraham, y llega un momento, entonces se presenta un momento de crisis en la vida del profeta Abraham, o patriarca, padre de la fe, y entonces las dos mujeres entran en problemas y Abraham tiene que pedir a Agar. Pero ¿qué acontece? Existían una multitud de dioses en aquel lugar, que estos dioses, los hebreos, van a tener contacto con estos dioses, y esto va a afectar la vida espiritual del pueblo judío, porque cada vez que ellos se juntan con un pueblo, ellos tienden a imitar la costumbre de estos pueblos. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen sumergiéndose en la idolatría, y cada uno de estos pueblos tenían su dioses particular. A esto es lo que se llama, en algunos casos, existe ya un dios que se llamaba Baal. Baal era un dios fenicio. Entonces, ¿qué sucede? A veces nosotros leemos en la Biblia que se habla tanto de Baal como de los Baales. Baal era un dios, pero existían Baales. ¿Por qué se le llama Baales? Porque Baal recibía su nombre en cada comunidad o pueblo. Era como lo que se llamaríamos hoy en día el dios local o protector de esa comunidad. Entonces se le llamaba varios nombres. Si era en Berí, se le llamaba Baal Berí, Baal Zephón, y así diferentes nombres de acuerdo a cómo fuese la comunidad, porque cada pueblo o villa tenía su protector, tenía su protector especial, su deidad. Pero en cambio a Israel se le había revelado que había solamente un Dios verdadero, porque existe lo que se llama dentro de las religiones. Hay tres religiones que se destacan por esto, por ser lo que se llama religiones reveladas. Las religiones reveladas son tres, y estas tres religiones reveladas todas proceden de Abraham. Las religiones reveladas que hay en el mundo son tres: el judaísmo, la religión maometana y el cristianismo. ¿Qué es una religión revelada?
Es aquella que sostiene que sus preceptos, sus mandamientos, sus ritos fueron revelados por la intervención de Dios, o que Dios usó emisarios, sean ángeles o profetas, ¿para qué? Para revelarle sus planes y su propósito. Bien, mis amados hermanos, nos permitimos un momento para tener un momento de adoración y alabanza en este su programa. Bendecimos el nombre del Señor. Den un aplauso al Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te alaba mi alma, Jesús, por tu palabra, por los milagros, Señor, por tus promesas. Gracias, Dios. Faltaba todo. Había un poco de aceite en una vasija dentro de la casa. Faltaba pan. Y quien miraba en la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni brasa. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Faltaban amigos, apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban y ellos así hablaban. Queremos llevar a tus hijos para hacerlos esclavos, y ella lloraba. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Dios me vio allá llorando, entonces se conmovió e hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en buscar Eliseo. En línea. Dijo el profeta así: Dios ya me habló a mí que te va a bendecir y va a cambiar tu historia a partir de ahora. Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar, viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo, aquellos que compraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando, el granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a nuestro Dios obrando, yo lo creo. Ahora, declárame que tienes en tu casa, dijo el profeta. Oh, Dios sabe cómo tú has venido. Declárale que has traído allí en tu corazón. Con eso Dios hará maravillas. Te alabo, Dios. Dios le vio allá llorando, entonces se conmovió. Pues bien, mis amados hermanos, entre los dioses que adoraban estos otros pueblos, se encontraba una deidad llamada Acera. Acera era la diosa principal de Tiro y de Sidón, o sea, de los fenicios, y era conocida como la señora del mal. Ese era el nombre de Acera. Esa es una deidad con la cual los israelitas van a tener contacto a su entrada a la tierra prometida. Era una diosa, esta era amante de Baal. Sí. Entonces, esto está en Jueces 6, 24 y 32, donde se habla de Acera. Otra deidad era Astarot. Astarot no es la misma Acera, sino que otra diosa. Esta era de Canaán.
era otra amante de Baal, porque estos dioses concebidos por mentes humanas tenían en el panteón o conjunto de dioses, por lo regular es algo que se va a ver mucho en las religiones politeístas. Estos dioses tenían la particularidad de que tenían su amante o su esposa, y de esa amante o esposa, que era una diosa, surgían los demás dioses del politeísmo. Eso se va a encontrar en casi mente en todas las religiones politeístas. Esto se encuentra, ahí vemos el caso tenemos un ejemplo, en el caso de Zeus y la diosa Hera. Zeus era el padre de los dioses, y estos dioses eran concebidos por mente humana, a veces se transformaban de acuerdo a las creencias de los idólatras que creían en ellos. Esta diosa Atarot era una diosa cananea amante de Baal. El profeta Samuel guió a Israel en un gran avivamiento para apartarse de la adoración a Atarot. Esto se encuentra en 1 Samuel 7, versículos 3 y 4. Otro era Baal. Baal era el principal dios masculino, porque habían dioses y diosas. De Canaán, ese era el principal dios. Había una lucha entre Jehová y Baal, y esto lo podemos ver en un momento máximo de expresión de esta lucha cuando Elías resta a los profetas de Baal allá en el monte Carmelo. Cuando Elías entra al pueblo diciéndole si Baal es Dios servirle y si Jehová es Dios servirle. Y hubo una manifestación del poder de Dios cuando Elías hizo descender fuego del cielo que consumió el holocausto, y esto fue algo, podríamos decir que fue algo tremendo, porque para consumir el holocausto Elías haría algo que fácilmente nosotros diríamos, pero ¿y qué es lo que está haciendo el profeta? Elías echa agua 3 veces sobre el altar, y cualquiera le diría, pero no eche agua, porque si desciende una chispa o algo, lo que va a hacer es que no se va a quemar el holocausto. Y Elías echa agua 3 veces, y después de esto Elías invoca el nombre de Jehová. Dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, demuestra que tú eres el Dios. Y Dios respondió a la oración de Elías. ¿Qué pasó? Que descendió un fuego del cielo que quemó el holocausto, y se dice, y la Biblia dice que aún hasta la piedra la lamió. O sea, el fuego de Dios fue tan y tan intenso que aún hasta las piedras fueron lamidas. Hay que ver esto, lo que Dios hace a la respuesta de un hombre que es celoso de él, a un hombre que anda en integridad, a un hombre que quiere obedecer la palabra de Dios. Lo que pasa de un hombre que está dispuesto a dar testimonio del Dios verdadero en momentos de gran crisis y de decadencia espiritual, porque los tiempos de Elías fueron uno de los tiempos de mayores crisis de decadencia espiritual, aunque en el tiempo de los jueces hubo una gran decadencia espiritual, pero en el tiempo de los jueces por lo menos no había la persecución tan obstinada como la que tenía aquella mujer llamada Jezabel, que había matado a los profetas de Jehová y lo había perseguido. El culto a Jehová estaba abandonado, y esta mujer había de las arcas de los recursos de Israel, ella costeaba el culto que se hacía a Baal, y ya estaba algo reconocido. No había adoración a Dios, y en esos momentos Dios levanta a un hombre como Elías. Permita el Señor que en estos momentos se levanten hombres como Elías, como Samuel, para que haya un despertar, un avivamiento, hombre celoso de Dios. Entonces, ¿qué acontece? También había otro Dios que era llamado Beelzebú. A este alude el Señor Jesús cuando dice Beelzebú se le decía así, un nombre a Baal que significaba el señor de la mosca, de la podredumbre, porque se adoraba a la mosca. Y entonces allí se adoraba a Beelzebú, que era el príncipe de los demonios. Esta era como la deidad principal allí, llamado Beelzebú, que es el príncipe de los demonios. También había Dagón, que era este era un dios de la agricultura de los filisteos, que era mitad hombre y mitad pez, parecido a la sirena, pero en vez de ser en forma de mujer, era en forma de hombre. Habían otros dioses como era Diana, pero esta Diana es posterior. Esta ya es cuando Diana de los Efesios, esta ya en el Nuevo Testamento. Existía también este otro dios que era el dios Merodá-Baladán, que era también Marduk, que era uno de los dioses principales
de Babilonia. Ese era el principal dios de Babilonia. El dios aquel de cuando Nabucodonosor. También estaba Moloch. Este era un dios tremendo, Moloch. Moloch era un ídolo, un dios falso que estos que adoraban, y hubo un momento que el pueblo de Israel, en contacto con las naciones paganas, tiene contacto con Moloch. A Moloch le erigieron una estatua que era una estatua de bronce, y esa estatua de bronce era una estatua grande, grandiosa en tamaño, con un hueco, y por ese hueco le echaban madera, leña, le echaban leña y lo encendían. Y a ese Dios le ofrecían los niños. Y ese Dios, cuando los brazos de él se ponían incandescentes al rojo vivo, allí le tiraban los niños en brazos a Moloch y los niños morían muertos. O sea, miren cuántas perversidades tiene lo que se llama el paganismo y la idolatría. Y esto hacían en la adoración a Moloch. También estaba otro Dios que era el Dios Niro. Niro casi no se menciona, pero este rey aparece en Segunda de Reyes 19:37. Niro era el dios asirio de Senaquerí. Se recuerdan aquel hombre llamado Senaquerí, que fue aquel que invadió a Judá. Y en el templo de ese dios, ahí asesinaron a Senaquerí. Otro dios era el dios Rimón. Ese era el dios que adoraba Naamán el leproso. Recordemos el general Naamán, aquel que fue sanado por medio del profeta Eliseo, un general asirio que era Naamán, perdón, asirio, no sirio, que Naamán era un hombre que era leproso, y Naamán, el general leproso, tiene un encuentro con el profeta Eliseo, y Eliseo le da una orden de que se zambulla 7 veces en el Jordán. El Jordán era un río que era un río, se puede decir, de poco caudal, un río que tenía lodo. Pero Naamán dice que hay 2 ríos mejores, porque eran ríos caudalosos, de agua limpia y de mucha vegetación, que eran el río Habana y Farfal. Y él dice que para que él se va a ir a meter en ese río, si allí hay 2 ríos mejores en su tierra, que son el río Habana y el río Farfal. Entonces, ¿qué acontece? Le dice la joven, pero mira, ve, la joven que le informó de la existencia del profeta, y cuando él va, entonces recibe el milagro de ser sano de la lepra. Pero ya Naamán, cuando se despide de Eliseo, producto del milagro que se ha hecho, Naamán ya tiene una fe en el Dios vivo, y él dice que cuando él se presente con su señora a adorar a Rimón, que él no va a adorar a otro Dios, que cuando su jefe se apoya en su hombro para adorar a Rimón, o sea, ese era el Dios que él adoraba. Pero cuando él reconoce que en Israel había profetas, pero profetas de un Dios verdadero, y Naamán se va cambiado con una mentalidad diferente. Imagínese usted lo que es la lepra, y algo llagoso, y su Dios Rimón no lo había podido sanar ni librar de este azote. Y cuando él ve este milagro que hace Dios, pues se produce un cambio de mentalidad en el general Naamán. Y a partir de allí, Naamán entonces empieza a adorar a Jehová, al Dios verdadero. También existían otros dioses que eran los llamados los sátiros. Los sátiros era un ídolo parecido a una cabra. Por el mundo antiguo era hecho a manera de un demonio que representaba. Los sátiros o faunos, se habla de ellos en Isaías 13, versículo 21, Isaías 34, 14, en Levítico 17, 7 y en Segunda Crónica 11, 18. Otro Dios que se habla que tuvo que ver mucho con la decadencia del pueblo de Israel fue aquel llamado Tamuz. Dicho sea de paso, se hace de Tamuz, es que viene lo que se llama la famosa señal de la cruz. Tamuz era hijo de Semírame y de Nimrod. Óigase esto, Tamuz es hijo de Semírame y Nimrod, e inclusive en la antigüedad, y eso ha sido influido por la religión popular. La religión popular transmite esto desde Babilonia, porque se hizo un culto que se hizo a nivel mundial, que fue la creencia en lo que se llama una diosa madre.
en los diversos lugares del mundo antiguo y del mundo presente, estaba lo que se llamaba la diosa madre, y eso lo vemos en diversos lugares. Y esto está muy vinculado con lo que se llama la mariolatría. A esa diosa, a la diosa madre se le llamaba la madre de todos los dioses, y su hijo era Tamún. Habían otros ídolos que no son identificados, como cuál, los ídolos de la casa de Raquel. Cuando Raquel sale de allá de donde Labán, ella lleva unos ídolos, pero esto no se dice cuál era los nombres de estos ídolos dioses, según Génesis 31:9. Pero también el becerro de oro del Sinaí, tampoco se dice el nombre de este becerro, solamente se menciona como el becerro del Sinaí, el becerro de oro. Aquella también famosa imagen que construyó el rey Nabucodonosor en Dura, según dice Daniel capítulo 9, verso 2, al cual al son de la zampoña y de los tamboriles había que arrodillarse, pero Daniel y sus amigos no se arrodillaron a esa estatua. Ese era un dios que había que adorar. También habían otros dioses que eran los dioses de Egipto. En Egipto había una diversidad de dioses, y cuando Dios derrama lo que se llama las 10 plagas de Egipto, Dios está derramando juicio y mostrando su poderío y supremacía sobre estos dioses paganos que eran los dioses de Egipto. Había una infinidad de dioses allí en Egipto, y Dios, a través de las 9 plagas, ¿qué hace Dios? Pues Dios derrama su juicio y declama su superioridad sobre ellos. Entre estos dioses que lo vemos en las 10 plagas que derrama Dios allí en Egipto, derrotando y mostrando su superioridad, estaban Osiris y otros dioses, Set, Ket, diversidad de dioses egipcios. Pues bien, mis amados hermanos, bendecimos al nombre del Señor, mis amados hermanos. Ya el tiempo es inclemente y el tiempo ha transcurrido. Bendecimos el nombre del Señor y damos gracias a los hermanos que se han mantenido activos y que se han conectado y que nos han acompañado en esta transmisión. Agradecemos su amable audiencia a cada uno de los hermanos y los felicitamos. Dios bendiga de manera especial al hermano Rafael Guerrero, al pastor Rafael Guerrero de allá de la comunidad de los Alcarrizos, mi hermano Rafael Guerrero, y condiscípulo allá en la Universidad Nacional Evangélica. Dios te bendiga, mi amado hermano, y Dios te guarde. Dios también bendiga también a este condiscípulo también de la Universidad Nacional Evangélica, de la Cátedra de Teología, a Roberto Antonio Frías, pastor allí en la ciudad de la ciudad de San Pedro de Macorís, que nos comenta que está muy de acuerdo en cuanto a la analogía del conocimiento y la salvación, de que son dos cosas diferentes, que para la salvación solamente basta con recibir a Cristo como Salvador, pero para el conocimiento hay que el uso de ciertas reglas de hermenéutica y ciertos conocimientos para el conocimiento. Dios bendiga grandemente a nuestro amado hermano, Rafael Guerrero. Bendecimos el nombre del Señor. Dios le bendiga grandemente a mi amado hermano Rafael. También agradecemos entre otros al hermano Elin Daniel Rivas Cepeda, que Dios los bendiga de una manera especial a Elin Daniel Rivas Cepeda, y deseamos especialmente desearle un feliz cumpleaños a un oyente y a alguien muy querido por nosotros, muy amado. Lo queremos cual si fuese un hijo de nuestra entraña, porque lo ha demostrado por su fidelidad y por su aprecio y su respeto. A Onan Corniel, Dios bendiga grandemente a Onan Corniel. Dios los bendiga
mucho y de una manera especial. Dios bendiga también al hermano Miridio Pérez Bautista. Dios lo bendiga grandemente a Miridio Pérez Bautista. Dios lo bendiga de manera especial. Dios bendiga también a la hermana Dani Carmelina Ortiz. Dios la bendiga de manera especial a nuestra querida hermana Dani Carmelina Ortiz. Dios la bendiga de manera especial. Dios bendiga también al hermano Jonathan Ernesto White. Dios los bendiga de una manera especial. También a mi querida llamada consuegra Marcel Delgado Gibello. Dios te bendiga, Marcel. Dios bendiga a esa flamenca. Dios bendiga a su hija Jenny, a su hija Jessica y a su esposo Juan Caballero y Barrante, muy querido y muy apreciado por nosotros. Señor Juan, Dios me le bendiga. También a la querida Daniela, a Dani García Padilla. Dios te bendiga, Dani. Dios también bendiga a Javier, a tu hijo. Dios lo bendiga grandemente. Dios bendiga también a Giovanni Puello, mi ex alumno. Dios te bendiga, Giovanni Puello, allá en la República Dominicana. Dios bendiga también a la hermana Estela Dotel, de aquí de Belviche, de España, y compatriota nuestra, de allá de los Mameyes. Hermana Estela, Dios le bendiga. Al pastor Santos Cueva Guzmán, mi hermano Santos, te aprecio mucho, mi amado hermano. Que Dios te bendiga a ti y a tu congregación. A Flor María Padilla, Dios te bendiga y que pase un buen día de cumpleaños junto a tu esposo y a sus hijos. Dios los bendiga, lo queremos y apreciamos mucho. Dios bendiga también a mi hermano Arismendi Berroa, dominicano aquí, residente aquí en Barcelona. Dios te bendiga mucho, mi amada hermana. Dios bendiga a la licenciada Maribel Ramírez, cariñosamente V. Dios te bendiga, V. Dios también bendiga a tu hermana Yesenia. Dios bendiga a Alexander de Jesús. Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga también a Rafael de la Cruz allá en Calero. Rafael, Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga también a la hermana Guadalupe Blancarte. Dios la bendiga de una manera especial desde allá, desde México. Dios le bendiga, amada hermana Guadalupe, desde Sonora, México. Dios también bendiga allá en el estado de Boston a la hermana Matilde Tati y también al hermano Héctor Antonio Martínez. También Dios bendiga también a la hermana Teresa Martínez, al hermano Julio Nova aquí en Mataró. Dios te bendiga, ministro del Señor, de una manera especial. También a Mary Jane Caballero. Dios te bendiga, Mary Jane, y Dios bendiga a Abraham, a tu hijo. Al hermano Felipe de la Cruz, Dios lo bendiga abundantemente, con discípulos míos también de la Cátedra de Teología ya en la Universidad Nacional Evangélica. A mi hija Wendy Elvin Ortiz, Dios te bendiga. Bendiciones, Wendy, que también Dios a ti te guarde. También a Hugo Rosario, cariñosamente el Yuguito. Yuguito, Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera especial. Adelante, Yugo. Al hermano Kennedy Hernández. Kennedy, Dios te bendiga a ti, a tu esposa. Dios también bendiga al hermano Elías Germán y a su esposa Miosoti. Dios los bendiga abundantemente, mis amados hermanos. Dios bendiga también al hermano Argenio Ortiz, el ingeniero de sonido y encargado aquí de los estudios. Al hermano Argenio Novas, Dios te bendiga grandemente. Dios también bendiga al hermano Carlos. Dios bendiga al pastor Quesada, al pastor Claudio Piantini. Dios te bendiga de manera especial, Claudio Piantini. Dios bendiga también a este hombre de Dios que es vicerrector de la universidad Redime Christian University, y también al profesor José Ramón Pérez Vidó. Dios también bendiga a Edward Pérez Rosario, cariñosamente el menor. Dios bendiga también a su hermana Arabella y al hermano Arítide, a Santos Rosario. Dios les bendiga de una manera especial. Dios bendiga también a la hermana Isolina Gil de Castillo. Dios bendiga a Víctor Pérez Mejía y a su esposa Berti. Dios bendiga al hermano Saturnino Osuna. Saturnino, Dios te bendiga. Dios bendiga al pastor Fausto Guzmán y a todos aquellos miembros de la iglesia de la Senda. A mi hermano, el pastor Ezequiel Araujo. Son muchos hermanos que están conectados y que nos escriben acá. Y por qué no bendecirlo y darle su saludo especial al hermano
Miguel Ruiz, que Dios le bendiga abundantemente. Dios bendiga también a nuestra hermana, la pastora Magandi Lidanzo, y especialmente a mi hermana Antonia. Dios bendiga a Ana Antonia Suero, a la hermana Marili también, a la hermana Nova también, que Dios le bendiga, a Joel Wilmore también, que Dios le bendiga también, a Rudy Wilmore y a Rudy Ramírez. Dios bendiga a todos los Rudy, mis amados hermanos. Son tanta gente que se conectan, al hermano Elpidio Zapata también, que Dios le bendiga abundantemente. También que Dios bendiga a la hermana Cristina Caballero, Dios la bendiga de una manera especial. También avisen también a Vicen Delgado, que Dios la bendiga abundantemente. Vicen, y a usted y a su hija y a su esposa, que Dios bendiga al hermano Elmer Martínez, presidente del Ministerio Cristo La Roca, hombre esforzado, y que Dios siga contigo, Elmer, en todo tu proyecto, y que el ministerio avance y que veamos el crecimiento de la obra de Dios. Y así mismo también que Dios bendiga a tu esposa, que Dios bendiga también a la hermana Judy Álvarez, cariñosamente Nancy, que Dios bendiga al hermano Orlin y a su esposa Carolina, que Dios bendiga también a la hermana Gaby, a su compañero Jairo, a la misionera Nidia, de manera especial, una misionera brava, mujer de Dios y guerrera de Dios. Dios le bendiga, hermana Nidia. Dios bendiga al hermano Teo también. Bueno, en fin, tanta gente, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos, Dios me les guarde. Y si Dios quiere, nos veremos en una próxima entrega. Pero no nos despedimos sin antes saludar a dos amigos que apreciamos grandemente. Uno es el pastor Tomás Rodríguez y otra es al pastor José Velázquez. Y por qué no decirlo también a tu hermano Tony Méndez. Dios bendiga grandemente a Tony Méndez. Dios bendiga también a la hermana Bianca allá en la iglesia Olor Grato. Dios bendiga también al pastor Antonio Abreu, pastor de la iglesia de Olor Grato, y al apóstol y fundador de este movimiento, a David de Jesús y su esposa Melda. Que Dios me lo bendiga de una manera especial. Dios les bendiga, Dios me les guarde, mis amados hermanos, y nos despedimos con una oración, dando gracias, y podemos decirle, Benecer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Dios bendiga también a Mileni Cruz y a Ismael Mañón. Dios me les bendiga y Dios me les guarde, mis amados hermanos. Padre amado, Señor y Dios del cielo, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y toda honra. Muchas gracias, Señor. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres con nosotros. Bendice a tu pueblo. Gracias por esto que tú nos has permitido hacer, Dios mío y Señor bendito. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor. Guárdalo, prospéralo conforme a tus bondades y a tus misericordias. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, al llegar al fin de este programa. Bendice a cada uno y que tu gloria sea manifestada en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y nos despedimos, mis amados hermanos, con nuestro himno tema. Dios me le bendiga y Dios me le guarde a cada uno. Amén. Tu palabra es guardada en mi corazón.